Hola, hola, bienvenidos a todos, bienvenidos nuevamente a una mirada abierta al corazón con Gálata. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los cambios que están pasando en el mundo entero, ¿no? Como todos sabemos, el mundo evoluciona, la Tierra evoluciona, pero últimamente estos cambios se están viendo más acelerados. Y aquí la cuestión es de que qué estamos nosotros haciendo. ¿Estamos nosotros caminando o cambiando al mismo ritmo de la Tierra, al mismo ritmo de este mundo? Y bueno, eso es lo que vamos a estar hablando acerca de hoy con Gálata, y sobre todo vamos a estar hablando de la importancia de ser conscientes de estos cambios. Y no solamente eso, sino también empezar a cambiar como lo está cambiando todo el mundo, toda la Tierra como tal, o Gaia como lo conocemos también. Bueno, vamos a invitar a Gálata. Algo pasó aquí. Vamos a pedirle a Gálata que otra vez acepte la invitación porque algo se cayó aquí. Ok, aquí está. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí compartiendo una vez más con todos. ¿Qué les parece? Así es. Bueno, cambiamos el horario. Ahorita estamos en la tarde, los lunes, porque la mañana pues ya no, ya la gente no podía asistir en vivo en los lunes, en la tarde. Pero bueno, estamos aquí porque este es un tema bastante importante para todos, ¿no? Es bien importante ser conscientes de estos cambios que están pasando en la Tierra, cómo se ven reflejados, por qué es importante para nosotros empezar a hacer esos cambios y no solamente empezar a hacerlo, sino como que alcanzar a la tierra, ¿no? Porque parece ser que estamos haciendo estos cambios muy lentamente, nosotros como seres humanos. Entonces es bien importante darse cuenta que cuáles son esos cambios, cómo nosotros podemos hacer esos cambios y para qué, ¿no? Y qué nos puede pasar si no hacemos esos cambios. Entonces, Galata, te quería preguntar qué cambios o cuáles son los cambios más radicales que se están viendo últimamente. Pues yo creo que han sido muy evidentes los cambios en la naturaleza. Y eso tiene que ver con los efectos justamente de cómo ha actuado la humanidad y sobre todo también reconociendo que como tal la Tierra, Gaia, es un ser vivo que al igual que nosotros hay líneas energéticas, hay movimientos energéticos y que muchas de las ocasiones nos sucede a nosotros, que cuando vamos en ese vaivén se acumula cierta energía en ciertos lugares. Entonces yo lo definiría así como tal, en que un ser vivo está haciendo ese proceso de liberación de energía. Ahora, se da de diferentes maneras y pues en comparación de Gaia y nuestro tamañito, pues efectivamente tal vez un movimiento pequeño y ligero para nosotros es un gran movimiento. De ahí la importancia de que es necesario que vayamos haciendo con mayor conciencia cada una de las cosas que como tal el humano ha establecido como su manera de vivir. Y es ahí donde se vuelve muy importante la responsabilidad de ello, sobre todo porque si nosotros nos están dando hospedaje en un lugar maravilloso, en una tierra, pues conviene que lo cuidemos. Entonces, vaya, y sobre todo lo que tú mencionabas, ¿no? Si como tal sabemos de que Gaia está en un proceso justamente de ascensión a una dimensión, a una energía distinta, entonces más benévola, pues entonces también parte de nosotros es importante que reconozcamos que hay trabajo que hacer, sobre todo porque los resultados que hemos visto no convienen ni para nosotros ni para ella. Entonces es ahí donde están las oportunidades. Claro, pero por ejemplo, en el nivel de nosotros, de seres humanos, cuando nosotros liberamos energía, ¿cómo se ve eso reflejado? Dame un ejemplo, por ejemplo, si yo estoy liberando energía, ¿cómo yo lo puedo hacer? Sí, sobre todo, por ejemplo, pensemos en una situación. Soy una persona que no me ha animado a expresar lo que siento. ¿Qué sucede en la persona? Se empieza a acumular energía aquí en la garganta. Y es entonces donde puedes hacer uso de medicamentos, etcétera, y demás. Pero lo más importante es un cambio de conciencia sobre respecto a tu expresión.
Entonces, si te das cuenta, puede hacerse un movimiento como tal y muchas de las ocasiones se requiere físicamente, biológicamente, hay que actuar, pero también se requiere de ese estado de conciencia. Porque, por ejemplo, si una persona comúnmente le duele la cabeza, pues pasar la vida entera tomando una pastilla para quitarle el dolor de cabeza, pues entonces ahí ya se vería bastante, pues un tanto agresivo para el cuerpo mismo. En cambio, si la persona va tomando conciencia, esa acumulación de energía que está teniendo en la cabeza, generalmente sucede, no es todos los casos, generalmente porque hay un pensamiento continuo y que no se está soltando, que no se está liberando, entonces ese justamente en ese momento la persona puede hacer la liberación a través de tomar conciencia de aquello que tiene que soltar, que tiene que dejar fluir, porque siempre nos hemos visto como estos seres que finalmente somos un canal en el que la energía fluye si lo permitimos. Si no lo permitimos, ahí es a donde se empieza a condensar la energía, ¿no? Y hablando de acumulaciones, muchas de las ocasiones es tan sencillo como hacer justamente movimientos. Si, por ejemplo, tú sientes pesadez como tal en la espalda, además del trabajo de conciencia de lo que significa, si tú haces ciertos movimientos, se empieza a dar la liberación. Entonces, desde esa perspectiva, la Tierra pues está haciendo movimientos para ella pequeños, para nosotros pues sí de gran impacto muchas de las ocasiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo que me está molestando, como dices tú, de pronto tengo algo que no he liberado y se puede producir de pronto una enfermedad o algo más crónico o algo más puntual, ¿no? Porque por esa condensación de esa energía y entonces empezamos a ver de pronto ya cómo nuestro cuerpo se ve afectado y ya lo vamos viendo físicamente, vemos esos estragos de no liberar esas energías o de no hacer algo en forma consciente, ¿no? Arreglar eso de una forma consciente. Entonces la Tierra hace lo mismo, ¿no? La Tierra también tiene este tipo de energías y que también empieza a liberarse de esas energías a través de qué, por ejemplo, a través de un volcán, una erupción de un volcán, a través de un terremoto, a través de lluvias fuertes. Sí, sobre todo porque en este ajuste energético que se tiene que hacer, como lo mencionamos tan claro, ¿no? Te duele la espalda porque has estado mucho tiempo sentado y el movimiento natural es estirarte, ¿no? Pero si yo tengo un vaso de agua aquí a mi lado y no me, y como tal, en el movimiento implica, pues puede derramarse algo. Entonces, la Tierra como tal tiene esos movimientos, los está teniendo, se ha vuelto evidente en diferentes lugares del mundo, en donde justamente se está dando esta liberación, estos movimientos de la Tierra, estos reajustes. Y yo creo que aquí también me gustaría compartir con ustedes, a partir de la información que nosotros nos llega sobre justamente el movimiento de Gaia, lo está haciendo de la manera lo más amoroso posible, que cause menor afectación a nosotros, porque al final de cuentas sabemos que ese amor de estarnos de verdad dándonos una casa está siempre ahí, pero ahora muchas de las ocasiones desde la inconsciencia de la humanidad, pues hacemos cosas que no favorecen justamente a que esto sea armónico y sano. Entonces, es ahí donde nosotros necesitamos, en este momento, y mucho de la intención es esta plática, que si nos, lo que dije hace rato, tomar conciencia porque inclusive el que nosotros nos ocupemos de esta elevación de nuestra propia conciencia colabora justamente a este movimiento energético que está haciendo Gaia. Y es entonces donde se hace una mancuerna, por llamarlo de alguna manera, en donde vamos juntos hacia esas nuevas maneras de ser, con energía más benévola, con esta intención más clara hacia lo que sabemos que es lo único real, que es el amor. Pero bueno, dado que la humanidad ha estado por bastante tiempo en ese estado de dormir, como le llaman, de ese sueño, entonces, pues muchas de las ocasiones que sucede, ¿no? Tiene que haber ciertos movimientos para que tomes conciencia. Que tanto nos han dicho los maestros, no es necesario que sea así, pero a veces los humanos caen en ciertas situaciones en donde pareciera que es la única manera, a veces. Claro, y bueno, ¿cuáles serían esos cambios que nosotros debemos hacer en la nivel de la conciencia
para como estar nivelados con los cambios que está haciendo la Tierra? Pues de entrada yo creo que pasar de una idea individualista sobre el libre albedrío de otros, pues ya lo hemos hecho por mucho tiempo y ya no conviene en este momento. Entonces el tomar conciencia de que cada uno de nuestros actos va a afectar a otro, y que inclusive el que ellos les suceda algo también nos va a afectar a nosotros. Entonces, el reconocimiento de que estamos conectados todos, sabiendo la realidad de que todos somos uno, va a permitir que muchos de los actos que nos atrevemos a hacer ahora ya no los haríamos porque sabemos que en algún momento, pues como esa red regresará a esa ola o esa onda. Entonces, ahí es ahí donde conviene que nosotros vayamos teniendo ese acercamiento, pero no solamente desde la mente como idea, sino vivencial, que de verdad que cuando tú estés frente a una persona, la sientas como parte de ti. Porque al final de cuentas nosotros, ¿qué tanto hacemos en esta interacción con Gaia, con la Tierra? Y de verdad no lo vemos, la vemos como algo lejano y podemos estarla afectando como si no nos llegara a afectar en algún momento, pero pues ahora se vuelve evidente en que sí hay efectos de todo lo que al final de cuentas en la inconsciencia la humanidad ha realizado. Ya, yo creo que es un trabajo individual, pero que se va a ver a nivel grupal o se va a afectar a nivel global. Entonces, cada quien debe trabajar a nivel individual en la conciencia. Lo que pasa es que yo siento que cada uno sabe en qué debe trabajar, en qué es lo que está fallando, en qué es lo que pasa es que como estábamos en la sociedad donde a veces decimos, bueno, yo no voy a hacer así, yo no voy a hacer así, porque entonces, no sé, como que no funciona la sociedad en ese estilo. Entonces le da miedo a uno cambiar, también le da miedo a uno hacer este tipo de cambios. Entonces yo creo que también es que nos están como que forzando a hacer esos cambios porque son necesarios para poder alinearnos con la Tierra, con los cambios que ya está haciendo la Tierra. Pero, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, a mí, yo necesito desprenderme de un poco de mi ego, ¿no? De una parte o de mis apegos, ¿no? A lo material, ¿cómo podemos nosotros empezar a hacer esos cambios? ¿Cuál sería como que el primer paso? Desde la espiritualidad se tiene una perspectiva en la que efectivamente el mundo está, hay que resolver en el mundo, pero la gran fuente, el gran proveedor es el Padre. Y cada quien le llama, ¿no? Como quisiera, Dios, hay diferentes nombres que se le dan. Entonces, finalmente, el que nosotros reconozcamos de que efectivamente todo lo que está aquí como tal puede estar en este momento y hay un agradecimiento, pero también puede no estar. Y es ahí donde viene la reflexión de, oye, ¿y si no está, qué pasa en ti? ¿Está tu conexión o va a depender de lo que haya o no en el mundo? ¿O está esa certeza y esa conexión y esa paz desde lo más alto? Y es ahí donde podemos notar que cuando una persona únicamente ha establecido que su paz, su bienestar está únicamente en lo material, cuando eso material se va, pues se les acaba justamente el mundo. En cambio, cuando se dan situaciones en donde reconoces que efectivamente te ocupas de lo que tienes que ver en este mundo y al final de cuentas hasta agradeces, ¿no? Porque finalmente si tú tienes X cosas, en realidad, pues la fuente es de allá arriba, ¿no? Y esa posición de apreciación y agradecimiento hace que inclusive tengas más. Entonces, pero siempre recordar que es la fuente allá arriba. Y es entonces donde se puede dar la oportunidad del desapego. Porque ¿qué ha pasado? Inclusive ha sucedido en algunas noticias en donde hay quienes de verdad, aunque está en riesgo su casa, no la quieren dejar. Y entonces ahí es a donde dices, bueno, el apego a esa casa están arriesgando su vida. Entonces ahí es a donde cada persona tendrá sus propios parámetros y pues la intención es que si vamos más en desapego, pues podrás notar que, bueno, efectivamente puede tener muchos elementos eso material, pero tu vida es muchísimo más importante en estos casos. Y es entonces este tipo de situaciones que nos permite ver que más allá de lo que ha dicho el mundo, de que los estándares, los estilos de vida, etcétera, pues sí, ahí están,
porque tampoco hay que darles una connotación negativa, pero están ahí por un momento y pueden no estar después y que tu bienestar esté en un lugar sólido, sobre todo porque sabemos que el mundo es cambiante. Así es, exacto. El mundo cambia todo el tiempo y nosotros debemos evolucionar con el mundo también, pero cuando nosotros confundimos esa evolución con tecnología también, ¿no? O sea, es decir, bueno, ya es eso lo que está pasando, ahorita la tecnología está muy, ¿cómo se dice? Muy avanzada, ya tenemos esto y lo otro, bueno, sí que bien por ese lado, pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu interior? ¿Has evolucionado? ¿O esta tecnología te está ayudando a mantenerte estático en un nivel donde no vas a no vas a poder evolucionar a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel energético, ¿no? Entonces, no hay que confundir esas dos cosas, ¿no? Los avances tecnológicos, con todas estas cosas que evolucionan, ¿no? Como tal, pero qué tan importante es que nosotros empecemos a evolucionar también desde adentro, porque eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? O sea, nos hemos quedado como que estancados. La Tierra como tal está evolucionando, la tecnología, la educación, otras cosas están evolucionando, pero ¿qué pasa con nuestro interior? ¿Qué pasa con nuestra conexión con todo, ¿no? Con el ser superior, con el universo, con la energía del universo, con todo esto. ¿Qué está pasando? Porque yo siento que nos hemos quedado atascados ahí, ¿no? Todo está evolucionando, pero nosotros como seres humanos nos hemos quedado atascados. Y esto tiene que ver con los centros de poder. El ser humano, como hemos dicho en otros momentos, tiene tres, que es el pensamiento, el corazón y la voluntad. Entonces, la humanidad se ha enfocado justamente en el pensamiento y es justamente donde efectivamente se generan herramientas maravillosas. Pero como siempre, todo depende de tu intención. Si esas herramientas son para colaborar, ayudar, etcétera, pues qué bueno. Pero si esa herramienta la utilizas justamente para hundirte, hablando de alimentar tu ego, etcétera y demás, pues efectivamente tendrá situaciones en donde la persona aprenderá que es de otra manera. Entonces, en esto que tú dices es cierto, ahorita se requiere tanto y se está manifestando tanto el que una persona, sí, ya desarrolló aquí el pensamiento, este centro de poder, pero ahora desarrolla tu corazón, este otro centro de poder, que es totalmente distinto, porque dentro del pensamiento está la dualidad, están las opciones, justamente el juego de separación. En cambio, cuando tiene que ver con el corazón, tiene que ver como las certezas. Ni siquiera como tal hay dos opciones, simplemente lo sabes. Y desde ese lugar es donde puedes establecer justamente esa conexión con tu alma, con tu ser superior, con el Padre, porque es una perspectiva totalmente distinta. Entonces yo creo que dentro de la situación podemos hacer esa perspectiva de que ante estos tiempos de cambios, veamos como la gran oportunidad de desarrollar justamente este centro de poder que tenemos, en donde es más efectivo en muchos temas. Sobre todo justamente en las catástrofes, muchas de las ocasiones se nota, ¿no? A lo mejor tú no te hablarías con alguna persona o con otra por supuestamente rangos o cargos o jerarquías. En cambio, si hay un temblor y hay que sacar a alguien de ahí, no importa tu cargo que tengas, tu credencial, tu cuenta de banco. Entonces es ahí donde están esas grandes enseñanzas, pero como nos han dicho los maestros, no tiene que ser así, no tenemos que llegar a ese punto. Entonces justamente lo que mencionabas hace rato, nosotros colaboramos mucho si hacemos ese trabajo de conciencia, de amplitud de conciencia, de trabajar justamente este centro de poder. Y no es porque dejemos el pensamiento de lado, sino al contrario, más bien que sea, sabemos que si el centro de poder, el corazón, se maneja desde las certezas, entonces que sea quien dirija justamente todo esto que efectivamente nos aporta el pensamiento, pero sobre todo orientándolo en el momento que es quien dirige el corazón, es el pensamiento amoroso, ya no el pensamiento dual, que sabemos que es ahí donde surgen los juicios, el caos, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde ahorita, dadas las circunstancias, en lugar de verlo como lo que está sucediendo de que es un caos, a lo mejor, si lo enfocamos, es una gran oportunidad de nuestra propia transformación y justamente acercarnos a la evolución que está teniendo Gaia
en esta amplitud de conciencia. Así es, y muy cierto, algo que estuve leyendo en un libro donde decía, hay muchos seres vivos que ya están entendiendo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, las plantas, ¿no? Ya saben cómo ellos hablan con la tierra y cómo ellos se ayudan, ¿no? Cómo ayudan a la tierra y todo esto. Estos seres vivientes, nosotros somos seres vivos también, pero no hemos llegado a ese nivel de poder nosotros eh, comprender el lenguaje, pues de la tierra como tal y empezar a nosotros a ayudar también a la tierra a ese proceso de evolución y de crecimiento. Eh, sí es cierto que, por ejemplo, si las plantas, ¿no? Se acaban las plantas, pues es muy difícil de que el mundo sobreviva, ¿no? Si se acaba, si nosotros nos vamos, o sea, los seres humanos nos vamos, pues la tierra pues sobrevive, ¿no? Y hay muchos animales también que cuando se van, pues también afectan a la tierra. Pero hay otros seres, otros animalitos, pues que si se mueren, pues y se han extinguido muchos y la tierra sigue existiendo. Pero yo siento que ese es como que el camino que todos vamos a pasar, ¿no? Ser como las plantas, ser como que eso de que ser tan, hacer parte de esa evolución de la tierra, ¿no? Todavía nos Pues, falta, ajá. pues mira, yo la verdad es que en ese sentido yo soy, vamos a decir, yo soy optimista en el sentido de que sí hay personas que sí están teniendo contacto a ese nivel con la naturaleza. Porque justamente en este momento de cambios también hay personas que están desarrollando y se están despertando sus dones. Y es entonces donde se puede establecer ese tipo de conexiones. Y eso lo hemos visto mucho inclusive en ciertas regiones en el mundo entero, en donde independiente de que haya una ciudad con ciertas características urbana, que muy actualizada, etcétera, siempre hay ciertos grupos que sí están muy cercanos justamente a Gaia, a la Tierra, y están en conexión y en armonía. Y es ahí donde nosotros vamos recuperando de ellos, de ese conocimiento que han resguardado por tanto tiempo, el que sí podemos convivir con la naturaleza, con la tierra de otra manera, que sí es posible, que sí hay esa comunicación con los elementos, con estos seres inocentes, como tú mencionas, con las plantas, con los animales, que al final de cuentas son seres que están en entrega total. Es decir, muchos de ellos saben que como tal es su destino finalmente proveer a otros, muchas de las ocasiones como un alimento, ya sea de los humanos o de otros animales, vamos a decirlo de esa manera. Ujú. Entonces, esa es para mí mi esperanza. Yo creo que es lo que están haciendo muchos grupos justamente que tienen esa cercanía a ese tipo de conocimientos en que se puede hacer distinto. Y yo creo que mucho de lo que inclusive tú realizas y que muchos compañeros hermanitos están realizando es justamente en apoyar en ese sentido, de encontrar nuevas maneras de hacer y sobre todo hacer esas reconexiones porque el humano las ha tenido. La verdad es que hablando de mayorías, pues nos hemos perdido un tanto, pero se conserva esa conexión con ese conocimiento profundo en donde reconocemos, y sí, en el mundo efectivamente hay muchas personas o grupos de personas que dicen, oye, es que es mi madre, la tierra, ¿cómo voy a comprarla? ¿Cómo me dices tú que voy a comprar un pedazo de tierra si es mi madre y es la que me provee de todo? Entonces es una perspectiva totalmente distinta a terrateniente que está haciendo compraventa para X cosa, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, creo que si conforme vayamos abriendo estos espacios para comunicar, para ir en esa intención de encender esa chispa, porque yo creo que todo ser humano sabe en lo más profundo de su corazón que puede vivir la vida distinta y tiene esta sensación de plenitud. Y lo que es cierto es que la plenitud del mundo es efímera, es en otro lugar donde se busca. Así es, y bueno, lo importante aquí es recordar que todos tenemos unos dones, unos talentos en los que nosotros debemos encontrarlos, descubrir esos talentos, nos van a permitir estar conectados más a todo esto, lo que es la parte de la energía, de la tierra, del mundo, del universo, de todo esto, porque es bien importante reconocer esos dones y sobre todo empezar a usarlos para el bien de uno y para los demás, ponerlo al servicio de los demás
para empezar a hacer esa evolución que estamos nosotros, que yo siento que no lo hemos hecho, ¿no? ¿Y por qué? No, la verdad no lo tengo claro. O sea, se han hablado de estos dones o de estos regalos divinos por mucho tiempo, o sea, pero nadie le ha hecho como que énfasis a eso, ¿no? No decir, oye, ¿cuál es tu don, no? ¿Cuál es tu talento? ¿Qué es lo que tú puedes Que se traer? ¿Qué es lo volvieran que... a hablar, ¿no? Hablar de, Exact, ¿cuál es el don que tienen? exactamente, desde chiquito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay veces cuando están estos dones extrasensoriales, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la gente los oculta, los padres no quieren hablar de eso y ya el niño se olvida y ya se acabó, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con los otros dones? Por ejemplo, el don de la palabra, el don del conocimiento, el don de... Todos estos dones han sobrevivido, pero todavía hay, no es claro, ¿no? ¿Cómo tú puedes desarrollar esos dones, cómo tú puedes descubrir qué dones tienes? Eso es lo importante, empezar a indagar cuáles son mis dones y de ahí, partiendo de ahí, empezar a hacer esa evolución para poder nivelarnos, ¿no? Con la evolución de la Tierra como tal. Y bueno, hay muchas formas, ¿no? De poder encontrar estos dones. Por ejemplo, nosotros vamos a partir un curso, ¿no? De descubriendo tus dones para que nos va a permitirle, que le va a permitir a la gente, sobre todo a la gente, reconocer cuáles son sus dones, ¿no? Que hay mucha gente que ya tiene, no sé, ya ha estado aquí en esta tierra por mucho tiempo y todavía no tiene claro cuál es su don o cuáles son sus dones. Entonces, eso es donde yo quiero llegar. Yo quiero llegar a esa gente y decirle, tú tienes unos dones, vamos a ver cuáles son, desarrollalos. ¿Para qué? Para empezar a tener una vida más fluida también, ¿no? Una vida más bonita, más amorosa, más satisfactoria también. Yo lo que te diría es que al final de cuentas pareciera que este mundo se convirtió en una obra de teatro de simulación, una supuesta vida, ¿no? En donde supuestamente la educación es de una manera u otra y unas cosas son válidas y otras no. Entonces, efectivamente, cuando tú mencionas de, sabes que el niño está viendo cosas y se está comunicando tal vez con una planta, porque hay quienes tienen ese don, lo mandan y le dan las alternativas del mundo de esa obra de teatro. Pero el que nosotros lo neguemos no significa que no exista. Afortunadamente, insisto, hay una disposición de que efectivamente está el escenario completo, invalida ciertas cosas, pero siempre han habido personas que han querido resguardar eso y que se están preocupando justamente por hacer que este rompimiento de paradigmas, porque insisto, es cambiar totalmente la manera en cómo hemos hecho y sobre todo que, oye, ok, está la parte material y física, pero ¿sabes qué? No somos solamente este cuerpo. Porque si tú, por ejemplo, quisieras decirle, explícame por qué o cómo amas a alguien Ujú. físicamente, o sea, finalmente tiene que ver con algo más profundo, que no necesariamente es medible. Y dentro de eso no medible se dan situaciones en donde una persona que se encuentra en un estado y otra persona en un país distinto pueden comunicarse y eso está registrado. O por ejemplo, en una situación de peligro donde una madre se comunica con su hijo y puede visualizar qué está pasando y solicita ayuda divina y que efectivamente ese hijo la recibe. Eso también está sucediendo. Independiente de que a lo mejor dentro de la humanidad, desde esta idea de ser más inteligentes, etcétera, no haya una aceptación. Bueno, esa es otra cosa, pero se está sucediendo. Entonces, pues es por eso tan importante que vayamos haciendo esa apertura y sobre todo ya no tanto la discriminación porque una persona hace cosas que no son las estándares en esta obra de teatro llamado mundo, sino más bien tiene que ver con ese reconocimiento de quiénes realmente somos. Y efectivamente somos mucho más que este cuerpo físico. Así es. Y bueno, entonces, pues ya para concluir, estamos llegando al final de este episodio, la importancia de reconocer que no estamos cambiando a la velocidad que el mundo está cambiando a nivel energético, ¿no? Vamos a decirlo así, a nivel energético, a nivel eh,
sí, de interior, ¿no? No estamos hablando de la tecnología, no estamos hablando de educación, estamos hablando de que nosotros no estamos evolucionando a la misma velocidad que lo hace Gaia o que lo hace la Tierra, ¿no? Entonces es bien importante reconocer que debemos hacer algo en una forma consciente, ¿no? En nuestra conciencia, empezar a cambiar. ¿Y cómo vamos a empezar a cambiar? Pues hacer esta parte de descubrir cuáles son nuestros dones, hacer la conexión con nuestro interior, empezar a hacer una limpieza también, ¿no? De nuestro pasado, cortar lazos, empezar como que a indagar también, a buscar ayuda también a buscar estos grupos donde ya están también hablándose de esto, ¿no? De la energía cuántica, es bien bonito también saber de que la parte científica también se está involucrando en esto, ¿no? O sea, ya estamos descubriendo lo que es la energía cuántica, el quantum y todo esto, ¿no? Que también está relacionado con toda esta red energética de cada persona y del mundo entero y del universo y todo, ¿no? Entonces, eh, hay que empezar a indagar en eso. También, como decía, pues vamos a estar nosotros haciendo un taller para descubrir tus dones, ¿no? Una vez más, nosotros todos tenemos al menos un don que nos fue regalado por la divinidad y debemos empezar a indagar cuál es mi don, ¿no? ¿Cuál es mi don y qué es lo que cómo me puede ayudar a mí y cómo puedo ayudar a los demás a través de ese don? Entonces nosotros estamos así, vamos a hacer este taller para invitar a la gente, ¿no? Sobre todo que empiecen a cambiar un poquito el paradigma que tienen de que no existe esto o que no tengo nada, no tengo don, no tengo talento. Es bien importante empezar a cambiar esa imagen, ¿no? Y empezar a dar esos pequeños pasitos para poder estar alineados con estos cambios de la Tierra y que ya no se presenten tantos, ¿no? Todos estos liberaciones de energía como volcanes y todo este tipo de cosas, ¿no? De movimientos necesarios. Y sí, la verdad es que hablando de que la responsabilidad que tenemos es justamente incrementar nuestra propia conciencia, ejercer justamente nuestro libre albedrío para el autoconocimiento y ese autoconocimiento justamente es conocer tus dones, sobre todo con la intención que sepamos usarlos, porque muchas de las ocasiones cuando no se tiene guía, se puede volver caótico. En cambio, cuando vas aprendiendo cómo funciona y de qué manera vas teniendo ciertas pautas para un alto propósito, es cuando ahí, como tú mencionas, se vuelve una experiencia divina justamente tener ese don y desarrollarlo para justamente para esa expresión de amor que al final de cuentas es eso, el Padre mismo a través de nuestros dones se expresa. Así es. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí, a los que nos acompañaron el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, ya saben que pueden igual escribirnos, eh, ya sea en mi directo o sea a través de la plataforma esta de Instagram. Y recordarles, pues recordarles que vamos a estar aquí todos los lunes a las 7 de la noche Canadá, 6 México, Ciudad de México, y vamos a estar hablando sobre todos estos temas, sobre todo a nivel personal, cómo nosotros podemos seguir evolucionando, creciendo, y todo desde el corazón, ¿no? Sí, así es. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir y sobre todo, vamos juntos, vamos Así haciendo es, de esa manera. así es. Bueno, listo, los quiero mucho, un besito, nos vemos el otro lunes. Chao.